Mira, digo, vuelvo a decir gracias y ya no te voy a responder. Sí, fíjate que ahora en la mañana me encontré a un muchacho, bueno, ya es grande, ya está grande, ¿no? Es de unos 40, a lo mejor 40 por ahí así, eh, que le hablé, pues, de los que andan en las drogas, pues, Ujú. y, y le hablé y le dije, así le dije, ¿ya has ido a centros de rehabilitación tú? Sí, dice, ya he ido a muchos. Y le dije, pues mira, te hace falta ir al mejor que hay. Le dije, ¿no? Y ahí le abrí la puerta y de que se metió a mi carro, pues, para platicar, ¿no? Y se le, te hace falta ir al mejor centro de rehabilitación. Le dije, que a lo mejor ni lo conoces, o no sabes ni hablar, o no lo has descubierto. Ese es el mejor de todo el mundo, le dije. Para cualquier problema. Sí. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? Dice. Y habló, me dijo, no, pues Jesús. Sí. Así es. Jesús y su iglesia. Ese es el mejor centro de rehabilitación que hay. Y, ¿sabes qué? Y no necesitas estar encerrado. No necesitas estar ahí encerrado. O sea que, mira, te voy a leer y empecé a leerle la Biblia. Mira, fíjate lo que dice aquí. Jesús quiere andar contigo. Y, y tú también quieres andar con él, ¿no? No, sí. Bueno, tú quieres cambiar, ¿verdad? Sí, yo quiero cambiar. Muy bien. Mira lo que dice Jesús aquí. Y entonces le abrí la Biblia y le dije así. Y es que realmente el mejor centro de rehabilitación es la iglesia de Jesucristo. Lo que sucede es que nosotros, los católicos, no hemos sabido vivir la fe. Eso es lo que sucede. O si la vivimos por encima, así, muy ligeramente y no profundizamos. No sé si me explique. Ujú. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, cuando no se vive la fe profundamente, que es por encimita nada más, no causa ningún impacto y, y no se hace nada. ¿Sí? No se hace nada porque no se está tomando en serio, firme, el Evangelio de Jesús. Mira cómo dice aquí, verás. Jesús dice aquí, así, dice, eh, dice así, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Bueno, eso Jesús es el que está hablando ahí. Y Jesús no miente. Y si él dice que así es, entonces así es. Y luego dice más adelante, esto es de Juan 6, 53 y 54, dice, así dice Jesús, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Así que si alguien quiere tener vida, ¿qué hay que hacer? Comer el cuerpo y la sangre de Cristo. Y yo lo digo, yo no lo digo, lo dice Jesús. Y si es así, si Él lo dice, entonces es cierto. Pero ¿quién lo cree? Ahí está el problema. Nosotros los católicos lo creemos, sí lo creemos. ¿Y qué tanto lo creemos? ¿Qué tanto lo creemos? Pues, porque a veces dicen lo que sí cree y a resumidas cuentas cree muy poquito, no cree mucho. ¿Por qué? Porque no lo recibe cada 8 días. Entonces se está creyendo muy poco. Eso no va a causar ningún impacto. Eh, dice aquí, luego dice aquí, eh, donde dice, por acá está otra parte donde dice, eh, ¿dónde está por acá? Por acá. Eh, ¿Dónde está? Ajá. Vamos a leerlo completo para que quede bien claro. Dice, en verdad les digo, el que cree, aquí más atrás, más para atrás, desde Juan 6, 40 desde el 30, Juan 6, 30, del 35 adelante, dice así, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed.
Sin embargo, como ya les dije, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto. O sea que hay mucha gente que no va a creer, como los protestantes. Los protestantes no creen que Jesucristo está en la hostia consagrada, en el pan. Ellos no creen, ellos dicen que es un símbolo. Entonces no le creen a Cristo. ¿Sí? Esa es la cosa, no le creen a Cristo, le creen lo que dice el pastor, porque el pastor los orienta. Y si el pastor les dice que Jesucristo no está ahí, a él le creen. No creen lo que dice Jesús, sino lo que dice la persona esta, ¿no? Sí. Luego dice, todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí, y yo no rechazaré al que venga a mí. Y luego me voy a brincar hasta el 40. Sí, esta es la decisión de mi Padre, que toda persona que al contemplar al Hijo crea en Él tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Entonces, toda aquella persona, dice aquí, que contemple al Hijo y crea en Él tendrá vida eterna. Creer en Él es creer lo que dice. No nada más creer que existió, no, sino es creer lo que Él dice. Y entonces los judíos que no creían dijeron así. Los judíos murmuraban porque Jesús había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían, como conocemos a su padre y a su madre, ¿no es cierto? Él no es más que Jesús, el hijo de José. ¿Cómo puede decir que ha bajado del cielo? O sea que no le creen. En otras palabras, no quieren creer en él. Jesús les contestó, no murmuren entre ustedes. Nadie puede venir a mí si no lo atrae mi Padre. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. En otras palabras, Jesús viene a enseñar. Jesús, que es Dios, viene a enseñarnos a todos. Por eso dice, serán todos enseñados por Dios, porque Jesús viene y nos habla, que es Dios, nos está hablando. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y es así como viene a mí toda persona que ha escuchado al Padre y ha recibido su enseñanza. Pues por supuesto que nadie ha visto al Padre, solo aquel que ha venido de Dios ha visto al Padre. O sea, Él es el que ha visto al Padre, nadie más. ¿Vamos bien? Sí. Ok, estamos volviendo para atrás. Y me encontré con esta personita, ¿no? Le dije que se subiera al carro, se subió, ok, entonces le empecé a hablar. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué traigo ahora esto y te voy a platicar esto? Porque tú, si sigues el camino de Dios así, y si sigues asimilando la enseñanza de Cristo, vas a ser luz para muchas personas. El que se te acerque, joven, grande, de todos tamaños, drogadictos, no drogadictos, todo de todos tamaños, porque vas a ser luz para ellos. Pero asimilando la enseñanza de Cristo y viviéndola. Porque si no se hace así, no se puede. Entonces, por eso estoy platicando esto, ¿verdad? Porque como cada día estamos estudiando los temas, entonces cada día te estás introduciendo más en el conocimiento de Dios. Con las enseñanzas de Cristo. Por eso. ¿Ok? ¿Me expliqué? Sí. Bueno, entonces, dice aquí así, dice Jesús, ¿no? En el versículo 47, en verdad les digo, el que crea tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron el maná en el desierto y murieron. Aquí tienen el pan que baja del cielo para que lo coman y ya no mueran. ¿Ok? Así que pues ya sabemos que toda la gente, antes de que viniera Cristo al mundo, se moría, ¿verdad? Quedaban separados de Dios. Y entonces ahora viene Cristo, nos ofrece un pan que nos da vida eterna, es decir, Él es el árbol de la vida, que estaba en el libro de Génesis. Jesucristo es el árbol de la vida, que nos da precisamente vida eterna. ¿Sí? Que cuando estaban Adán y Eva en el paraíso, estaba también ese árbol de la vida, comiendo de todos los árboles y también del árbol de la vida para que se conservaran en vida. Pero no tenían que comer del otro, porque el otro causaba muerte. Era el único mandamiento que Dios les dio. ¿Okay? Entonces ahora Jesús viene y nos trae el árbol de la vida, que es Él.
Entonces dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne y la daré para vida del mundo. Dice, está hablando en tiempo futuro. Dice que la va a dar. ¿Por qué? Porque todavía no establece su última cena, porque en la última cena establece eso. ¿Sí te acuerdas, no? Sí. Establece, dice, Mi cuerpo. esta es la sangre de la nueva alianza, hace una nueva alianza con Dios él, y el que coma de él, coman todos de él, ¿verdad? Decía, entonces es el pan que ya nos da, porque aquí pues está hablándoles, dando enseñanza, porque más adelante va a ser eso. Y luego dice Jesús en el versículo 53, en verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Y luego dice acá, el que come mi carne y bebe mi sangre, vive de vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, y aquí está la clave, mira, en el versículo número 56, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Dice, permanece en mí y yo en él. Es decir, él está con la persona que comulga y la persona que comulga está con él, están unidos, entonces se unen. ¿Y quién no quiere que Jesús esté con nosotros? Todos queremos. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Comerlo. ¿Sí? Por ejemplo, yo le decía a este señor, ¿no? Mira, ¿qué te está diciendo Jesús así? ¿No quieres que Él esté contigo y tú con Él? Sí. Bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿Hiciste la primera comunión? Sí. Te fijas, mira, es fácil. Nada más es cuestión de que tú vayas, ve conmigo en la mañana cuando yo voy a misa, háblame, ya me sabes dónde vivo, nos vamos a misa, yo le digo al Padre, te confiesa, porque tú quieres cambiar, ¿verdad que sí? Sí, dice, bueno, pues está. Te confiesa, recibes a Cristo en la comunión, y mira, qué bien, vas a luchar, vas a pedirle la fuerza y tú vas a poner todo lo que está de tu fuerza para cambiar. Así es. Por eso es que es el mejor centro de rehabilitación Jesús. No hay otro mejor más que él. ¿Qué hacen, por ejemplo, los alcohólicos anónimos? Otros usan nada más una parte de la Biblia también. También ahí lo hacen. ¿Y qué hacen ahí? Pues nomás dan vuelta y vuelta y vuelta. No le llegan al corazón. O sea, porque no le llegan a lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Meterse a la iglesia, practicar lo que dice la iglesia. Y no está dando vuelta ahí nomás. Porque ellos nomás están entreteniendo. No asimilan la enseñanza de Cristo correctamente, sino nada más ahí están dando vuelta y vuelta y vuelta. Entreteniéndose. ¿Dejan de tomar? Sí. Sí, pero no le llegan al corazón. No sé si me explique. Sí. Sí. Bueno, entonces, ¿te fijas? Y eso es algo que ocurre porque nosotros, muchos católicos, no practicamos la fe a profundidad, con conciencia y saboreándola y entendiéndola. Esa es la cosa. Bueno, así que así le dije, ¿no? A este señor. Y aquí, pues no creen, dice, los judíos discutían entre sí, ¿cómo puede darnos a comer carne? Jesús les volvió a decir, en verdad les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Entonces, está bien claro que Jesucristo dice así, ¿no? Y aquí en ninguna parte de la Biblia dice que sea un símbolo, ¿no? Dice que es Él, así. Así que ese es un invento. Las personas que no son católicas, que le creen a los pastores protestantes, no le hacen caso a Jesús, sino le hacen caso al protestante, al pastor que los orienta. Y entonces se quedan sin el pan de la vida eterna. En otras palabras, ahí trabaja el diablo, Satanás, para que no reciban el pan que da vida eterna. Se los lleva, los engaña, porque es bien listo Satanás. Es bien listo para engañar a la gente. Como ya vimos, Mateo 24:11,
falsos profetas que va a haber. Y entonces, y van a engañar a mucha gente. Porque a veces se piensa así. Como oramos mucho nosotros, aquí, nosotros oramos mucho y el diablo no nos puede hacer nada, no nos va a engañar. Eso no es la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo es cuidado porque hay falsos profetas y los van a engañar. ¿Sí? Hay que orar, sí, sí hay que orar, pero cuidado con los falsos profetas porque te van a engañar. Así es que, bueno. Entonces, por eso estaba pensando en esto, ¿no? Que si tú aprendes y aprendes y aprendes, vas a vivir bien, bien tranquilo tú, porque tienes tu conciencia limpia, sabes bien a fondo que dijo Jesucristo, te vas a sentir tranquilo por dentro, no vas a tener dudas, todo eso, y entonces va a inundarte la paz de Dios en tu corazón, por dentro. No quiere decir por eso que no vas a tener problemas, no. Pero Dios te va a dar a inundar de paz y de una alegría que sobrepasa cualquier alegría. ¿Por qué? Porque es una alegría más allá de la alegría que hay aquí. Así es. Y también una esperanza más allá de la esperanza que hay aquí. Porque hay una esperanza en la vida eterna. Y tiene así un porqué vivir. ¿Sí? No que a veces se oye decir así, bueno, ¿a qué viene este mundo? Sí, a veces se oye decir eso. No sé si hayas visto tú, bueno, ¿qué hago aquí? ¿A dónde voy? Y ellos empiezan a pensar, empiezan a divagar, a andar para allá y para acá la mente. ¿Seremos marcianos? No. ¿De dónde venimos? ¿Somos del chango? No sé. Pues empieza a divagar así, para acá, para allá, que no sé. En otras palabras, hay ceguedad. Está en tinieblas, está en oscuridad. Tienen los ojos vendados, están ciegos, aunque vean. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque no saben a dónde van ni qué están haciendo aquí. No, nosotros sabemos qué estamos haciendo aquí y a dónde vamos. Y eso es algo bien hermoso, tenerlo bien fijo en nuestro corazón, en nuestra mente. Así es. Entonces, por eso decía, cuando estás aprendiendo toda esta enseñanza, pues eso es muy, muy grande. Eso es algo muy hermoso, muy profundo, que te va a servir siempre, siempre, siempre. Sí. Bueno, ¿cómo ves? Bien, bien. Ahora dime tú, todo lo que has aprendido, ¿qué te ha impresionado más? Pues no como que me haya impresionado, pero sí me quedo con el hecho y con la seguridad, con la satisfacción de que Dios siempre está conmigo. O sea, Ajá, muy bien. de que por más duro que sea la lucha que esté pasando, al final sé que la libraré. Porque pues Porque Él está con nosotros. Él está con nosotros, Él nos da su fuerza, que nosotros ya no tenemos Así es. para seguir adelante. Muy bien, así es. Ahora te voy a hacer unas preguntas a ver cómo andamos. Entonces, necesitamos, por lo tanto, saber ciertas cosas muy principales, podríamos decir nosotros, ¿no? De lo que dijo Jesús y de nuestra fe. Por ejemplo, ¿qué es la salvación? Eso debemos saberlo de manera reducida y amplia, las dos cosas. Decirlo en pocas palabras y en muchas palabras también, porque eso es lo que decía Jesús. Lo decía en pocas palabras y luego en muchas palabras. Por eso decía las parábolas. Así es. Porque se dice en pocas palabras y en muchas palabras. ¿Qué es la salvación? Podríamos decir así, en 2, 3 palabras. Pues liberación del pecado, punto, ya. Pero después hay que ver qué es el pecado y todo eso. Consecuencias del pecado, todo eso. Sí. Ok. ¿Qué me puedes decir la salvación, según lo que has estudiado ya? Pues así sería, en pocas palabras, como usted dijo, la liberación del pecado
para poder permanecer en vida eterna. La salvación pues en sí lo que hace es lo que nos aparta del mal, de, de las malas decisiones, acciones. La salvación es como un estado que Dios te da al estar tú en la palabra, en gracia con Él. Tú di lo que se hace, ya después yo te Sí, 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 siento. en gracia con Él. Sí, sí, sí. Es estar en gracia. ah, y pues esa sería como mi definición. Ah, en fin. Eh, ¿Qué quiere decir salvación? Que nos libera de algún mal. Ah, muy bien. ¿Y de qué mal nos libera? De, pues de irnos directamente al infierno, por así decirlo. Así es. Y Eso, de vivir y no estar viviendo, pero alejados de Él, pues. sí, así es. No estar Así es. muertos en vida. Sí, en una parte dice Jesucristo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su vida? Bueno, pues aquí podemos vivir muy bien y al final se pierde la vida para siempre. Por eso dice Jesús, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y si al final se pierde? El que quiera salvar su vida lo va a perder, dice Jesús. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de esa parte o no? No. Ah, sí, Jesús dijo así, el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio se salvará. Eh, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Eh, eh, Vamos a ver dónde está. Ajá. Vamos a ver dónde está. Ahorita no me acuerdo, pero ahorita vamos a ver. Dice así aquí. Los testigos. Aquí. Ok. Vamos a ver qué dice aquí. Vamos a ver qué nos dice. El, el, eh, No teman a los que solo pueden matar el cuerpo, pero no el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Eh, ¿Dónde estamos acá? Bien. Luego dice aquí, no piensen, no, el número 32, Mateo 10, 32. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de parte ante mi Padre. Al que se ponga de mi parte ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre de los cielos. Y el que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. El que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y no viene detrás de mí, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá. Pero el que sacrifica su vida por mí, por mi causa, la hallará. ¿Sí? El que quiera ganar su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la hallará. ¿Qué significa esto? Significa que debe poner toda la atención en Jesús, seguirlo a Él siempre, estar asimilando de Él, ser su discípulo, aprendiendo de Él hasta que
nos llene de su conocimiento. Así es. Porque si no lo hace uno así, entonces las cosas del mundo lo van a traer a uno eh, aprisionado, encadenado, nos va a llamar la atención, nos va a, a tener cautivos, nos va a tener cautivos si no vamos con Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí en el Mateo 13, en Mateo 13, 1, el Mateo 13, 3, Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Dijo así: el sembrador salió a sembrar. Así le está hablando a toda la gente. Ahí vemos. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron entre terreno pedregoso con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosechas. Unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Así habló Jesús. Ahí. Y así nos está hablando en este momento Jesús también a nosotros. Señor Jesús, abre nuestros oídos y nuestro corazón. Siéntete aquí con nosotros, explícanos tu palabra. Espíritu Santo, que te quedaste en lugar de Jesús, abre nuestros oídos, dispone nuestro corazón, danos el don de entendimiento, el don de conocimiento, para introducirnos a fondo en las enseñanzas de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, entonces pues, ¿por qué te estaba diciendo esto que se me fue la onda? De lo que es la salvación. Ok, estamos hablando de lo que es la salvación. ¿Por qué le llegué a esta parte de aquí? ¿Por qué? Porque se supone que no debemos de tenerle miedo a la muerte, sino al que te mata el cuerpo y Sí. el alma. Bien. Y también es esto, ya me acordé, es que el mundo nos entretiene para que nosotros no entendamos la palabra de Dios con profundidad. Nos atrapa el mundo, ¿no? ¿Sí? La diversión, esto, otro. Eso no quiere decir que no hay que divertirse, no. Pero lo que pasa es que hay que administrar el tiempo. ¿Sí? Tenemos que ser administradores del tiempo y dándole el primer lugar al Maestro, que es Jesús. En otras palabras, somos discípulos de Cristo. Hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido estar con Él, hemos decidido que nos enseñe. Eso es. Y entonces pues, hay que administrar el tiempo para ese tiempo, programar nuestra vida de tal manera que demos tiempo para ser discípulos de Cristo. Bueno, entonces aquí lo que te estaba explicando es cómo nos atrapa el mundo a jóvenes, adultos y todos tamaños. ¿Sí? Aquí dice Jesús que muchos granos caen en diferentes tipos de tierra. En otras palabras, Jesucristo es la semilla o la palabra de Dios que va a caer en muchos corazones, en muchas personas que tienen un corazón diferente. ¿Sí? Tienen un corazón diferente. Unos caen, dice, entre terreno pedregoso, con muy poca tierra, brotan enseguida, ¿verdad? Pues no había mucha profundidad, pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Es decir, no perseveraron, no profundizaron bien
en el Evangelio. Otros cayeron en medio de cardos, y estos crecieron y los ahogaron, tampoco dio fruto. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. Eso es a lo que nosotros queremos llegar. Hacer que nuestra tierra sea una tierra fecunda, donde la palabra de Dios crezca y pueda dar fruto abundante. En otras palabras, ser luz para los demás. En otras palabras, vivir alegres, contentos, porque sabemos el Evangelio a profundidad. En otras palabras, tener esa fe en Jesús viva. Y no quiere decir que no vamos a tener problemas. Ahora vamos a ver lo que dice Jesús más adelante. Los discípulos se acercaron a preguntarle a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Le dice Jesús. Le están diciendo los discípulos a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? No te van a entender. Háblales más claro. Como que salió un sembrador que siembra semillas, que no, habla más claro. Porque no te van a entender así. Porque como le está hablando a toda la gente, ¿verdad? Por eso dice, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué les hablas con ejemplo? Y mira lo que responde Jesús. Jesús le respondió, miren, le dijo Jesús, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. A ustedes, dice, se les ha concedido. Ustedes son afortunados, porque a ustedes se les concede conocer eso. Porque el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas. Dice Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Jesús no quiere que los demás oigan? ¿Y que además les va a quitar lo que tienen? Así. No. Vamos a verlo más adelante, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Sí lo vas captando? Sí. Bueno, entonces dice así. Dice, porque miran y no ven. Oyen, pero no escuchan ni entienden. Ahí está la primera cosa. ¿Por qué razón? Porque ven y no ven. Porque oyen, pero no oyen, o sea, no escuchan. ¿Qué quiere decir eso? Que sí miran, pero no con mucha atención. Oyen, pero no con mucha atención, porque Jesús quiere que nosotros escuchemos con mucha atención. En ellos se verifica la profecía de Isaías. Por más que oigan, no entenderán. Y por más que miren, no verán. Ahora está la causa por la cual no pueden entender. No es que Jesús no quiera explicarles. Acá lo dice claramente. Dice, este es un pueblo de corazón, de conciencia endurecida. Ese es el problema. Sus oídos no saben escuchar. Sus ojos están cerrados. No quieren ver con sus ojos. Ese es el problema. Es que no quieren ver con sus ojos. ¿Por qué? No querían creer en Jesús. Ese es el problema. No quieren ver con los ojos ni oír con sus oídos. O sea que no querían creerle a Jesús lo que decía. A esto que oímos no nos gusta. Y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Es decir, los salvaría. Ahora fíjate lo que dice ahí. Dichosos los ojos de ustedes. ¿Quiénes son ustedes? Los discípulos. En otras palabras, si tú estás atento a lo que dice Dios, Jesús te dice a ti y a mí, dichoso, mira, eres dichoso. Eres dichoso. ¿Por qué? Porque ustedes ven. Dichosos los ojos de ustedes porque ven. Dichosos los oídos de ustedes porque oyen. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas ansiaron ver lo que ustedes vieron y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando en el Antiguo Testamento, pues no viene a Jesús a hablar. Ahora viene Jesús
y Él es el que habla. Ahorita nos está hablando Jesús. Ahora les voy a explicar. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a los discípulos Jesús les va a explicar detalladamente, porque van a poner mucha atención. Y los que no son discípulos, por más que oigan, no oirán. ¿Por qué? Porque no son discípulos. Nomás oyen de pasadita y ya. Oyen y no van a oír, porque no les interesa. Ese es el detalle. Entonces, pero dice Jesús, dichosos ustedes. En otras palabras, ese montón de gente que seguía a Jesús, como decía ahí, que les habló a todos, no querían escuchar, nomás oían a ver qué, pero a ver, o como les daba de comer, a ver si les daba de comer, ¿no? Pero que querían, que como Jesucristo sanaba enfermos y todo, pues también iban por eso, porque los sanaba también. Pero que quisieran creer a fondo, pues no. Por eso muchas partes de la Biblia, en otras partes de Jesús, sanó a 10 y luego solamente uno de los 10 fue con él, regresó a darle las gracias. Y dijo Jesús, ¿y los demás qué? ¿Dónde están los demás? Nomás vino uno. Y el que fue uno de los que no era del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces, eso es lo que dice Jesús. No sé si hasta ahí vamos. Sí. ¿Qué has entendido ahorita hasta acá? Pues sí, que hay personas por más que usted les pueda hablar y así, pero si no ponen atención, si no escuchan y si bien si ellos no quieren o no creen, pues no entenderán lo que en verdad Dios quiere para ellos, ¿no? Así es, efectivamente. Ahora bien, ¿esto qué quiere decir? Que nosotros los vamos a condenar. Es decir, vamos a decir, ustedes no se van a salvar. No. ¿Por qué? Porque en otra parte Jesús dice en otra parábola, así. Dice Jesús, déjenlos que crezcan. Y al final, entonces, agarremos lo que nos sirve y lo quemaremos. Y lo bueno me lo llevaré. Que en la parábola en Mateo 13, 44, 40, algo así, donde se echa la red al mar. Entonces, ahí relacionándolo con una de un amigo me dice, ponle que yo sea, ¿cómo se dice? Neutro, o sea, sí. No creo en ninguna religión, pero Sí. creo en él. Así, pues no soy así como que diga de una religión, pero Sí. creo. Y si hago cosas buenas, dice, y si no estoy, ¿cómo se dice? Bautizado, si no voy a la iglesia o cosas así, si no hago tantas, bueno, cosas malas o así, digo, pero tengo acciones buenas y si muero entonces significa que no voy a entrar al reino de Dios. Digo, Dios es el que te va a juzgar al final por tus acciones, digo, igual el bautismo es el requisito indispensable, ¿no? Ujú. Pero, ¿Alguien te dijo eso? ajá, Sí. Es que mira, digo, mientras tú no conozcas, mientras nadie te habla a ti de la palabra, sí. digo, pues se podría decir que puedes creer en lo que quieras, pero ya tú conociendo, ahí sí ya sería como que un error Sí. o algo así. Conociéndola. En otra parte de la Biblia dice, aquellos que no conocieron, también van a ser juzgados. En otra parte de la Biblia, pues San Pablo dice eso. Aún los que no conocieron van a ser juzgados. Van a ser juzgados por su conciencia, porque la conciencia les dice. En otras palabras, una persona así como esta persona que me diste tú, dice, no, pues si yo me porto bien, pues yo creo que no hay problema, porque mira, hago esto y esto, sí. Pero tu conciencia está diciendo que tienes que escuchar a Cristo. ¿O no te está diciendo eso? Tú te estás acomodando. Es decir, tú no quieres escuchar la palabra de Dios, tú no quieres ir a misa, tú no quieres bautizarte, porque tú estás haciendo una religión a tu modo, en otras palabras, según tu gusto. Tú no te estás dirigiendo por tu conciencia, sino te estás haciendo lo que tú quieres. Eso es. Ahora bien, eso es parte de la libertad del hombre. Claro, nadie te va a forzar. Como yo les digo así a las personas que me encuentro, así les digo, mira,
Claro. Yo te explico esto, pero a ti nadie te va a forzar. Y no por eso vamos a ser enemigos. No, no, de ninguna manera seguimos siendo amigos y no hay problema. Porque yo no te tengo por qué obligar. ¿No? Así es. Entonces, ¿por qué Jesús no obligó a nadie? Pues menos yo. Pero sí, yo te tengo que decir lo que dice aquí, lo que yo sé. Y punto. Entonces, esa es una manera de acomodarse, una manera, podríamos decir, comodona. ¿Ya? Ahora es decir, ok, pues es como los ateos. Los ateos, según yo estuve leyendo muchos documentales de eso, ¿no? Casi no hay ateos legítimos. Lo que pasa es que dicen que soy ateo porque, en otras palabras, dicen no estés dando lata. Oye, que Dios, que Jesucristo nos está dando lata. Eso quiere decir, no, soy ateo. Cállate, en otras palabras, cállate. No me hables de Jesús, o sea, no estés dando lata, no me molestes. Eso quiere decir, no es que no crean, sino que no quieren, porque saben que hay compromiso, ¿verdad? Saben que Jesucristo exige, ¿verdad? Saben que hay un camino de salvación que tienen que hacer ciertas cosas. Entonces, luego se pasan hasta el otro extremo. Dicen así, no, es que Dios quiere que seamos esclavos, por eso da los mandamientos. ¿Sí? Otros dicen, no, es que Dios es muy, ¿cómo dice? Muy egoísta, todo para Él. O sea, buscan mucho modo de cómo decir. Así es. Entonces, que eso, reflexionándolo ligeramente, parece acertado. Ahí vienen. Parece acertado, ¿verdad? Pero ellos tienen sus argumentos, pues no. Son libres de hacer lo que quieran. Son libres, ¿verdad? Pero cuando dicen eso, pues hay que poner las cartas sobre la mesa. Bueno, hay que decir, bueno, está bien, lo que dices, pero yo te voy a mostrar esto, mira. Puede ser que tú estés pensando así por esto, pero tu manera de pensar se respeta. Y nomás te digo, ¿por qué puedes decir tú eso? Te dices eso porque no quieres compromiso. Porque te enfada escuchar la palabra de Dios. No quieres prefieres tú hacer tu modo de vivir de un modo o crear tu propia religión. Hasta puedes decir, bueno, yo creo a mi modo, yo tengo mi propia religión. Porque de hecho he escuchado a personas que dicen así. Yo tengo mi propia religión. Así. O sea que, bueno. Entonces, ¿dónde iba? En el 3. Mateo 13:44 iba a ver. No, así que se está explicando en la parábola de los pescadores. Es Mateo 13:47. De la red que se echa al mar. O sea que la iglesia agarra muchos peces con el bautismo. Mateo 13:47. Esos peces que agarró con el bautismo ya entraron a formar parte del reino de Dios por el bautismo. Pero, ¿qué pasa? Que si no se mantienen en la obediencia al rey, al reino de los cielos que trajo Jesús aquí a la tierra, si no se permanecen en obediencia al rey, entonces pues van a quedar fuera. Y no es en el reino de los cielos, o sea, el reino que Cristo trajo aquí a la tierra, es un reino en el cual tienes todo tiene uno. Si te equivocaste y caíste en pecado, por eso Jesús pone al sacerdote. En el reino de los cielos hay perdón. A uno con el sacerdote, Dios le perdona por medio del sacerdote los pecados. Y órale, a caminar otra vez. No hay problema. Todo tenemos. Ahí también, en ese aspecto es donde entra la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? De que pues sería como que el hijo pues somos nosotros. Ajá. Y el papá es Dios. Sí. Que siempre, aunque nosotros nos alejemos, nos portemos mal con él o cosas así, siempre nos va a perdonar. Pues. Siempre va a estar ahí para nosotros. Dios nunca se cansa de perdonarnos. Nunca se va a cansar de perdonarnos. No quiere decir por eso que hay que abusar.
porque por eso no está bien, ¿no? Lo que sí hay que hacer es siempre pedirle a Dios que nos haga santos, es decir, que nos conserve en el camino de la santidad, porque no es cosa nuestra tampoco. Aunque nosotros pongamos todo lo que está de nuestra parte y hagamos esfuerzos, todo, no es correcto eso. Lo correcto es, yo le pido a Dios que me dé su fuerza y su poder y luego yo pongo todo lo que está de mi parte. Porque así es la colaboración mía con la fuerza de Dios o la gracia de Dios, dicho de otro modo. Entonces, así es siempre. O sea, por ejemplo, Dios manda un ángel a la Virgen María y le dice, ¿quieres ser la madre de Dios? Y se espera a ver si le dice que sí. Porque si dice así, bueno, pues ahí está. Porque siempre hay la colaboración del hombre con lo que dice Dios. Así es, bueno. Entonces, te decía, volviendo para atrás, ¿verdad? Que si tú asimilas bien la enseñanza de Cristo, entonces vas a ser luz para el mundo, donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque tienes la enseñanza de Jesucristo en tu corazón y sabes qué y cómo está la cosa. Y vamos en el Mateo 13:44, ¿no? No, 13:1 me parece, sí, 13:1. Y entonces dice aquí, así, dice entonces Jesús respondió, a ustedes les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero ellos no. Bien. Luego nos pasamos hasta el 14. No, hasta el otro, hasta el... Era en el 47. Hasta el 18, Mateo 13:18. ¿Quieres que te explique la parábola de la red? ¿O ya la captaste? No, sí es la de mediante el bautismo, ¿no? La red que avienta Dios. Entonces ya lo entendí. No, vamos a continuar con la parábola del sembrador, con el versículo 18 del capítulo 13 de Mateo. Escuchen ahora la parábola del sembrador. Aquí nos explica Jesús, el maestro, que está con nosotros aquí. Cuando uno oye la palabra del reino, ya sabes cuál es la palabra del reino, ¿verdad? Sí. Que es la palabra de Dios. Y no la interioriza, no la profundiza, viene el diablo o el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. Así es. Entonces viene el diablo y se lleva lo sembrado en su corazón. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la interioriza, no la medita. La escucha pero no la medita. No agarra fuerza. Luego la semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y no dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. O sea, cuando hay problemas, dificultades, no aguanta. No aguanta. Es como tú que estás en el grupo y yo también que pertenezco al grupo. Viene una dificultad en el grupo, hay desavenencias, no hay acuerdos, bla, bla, todo eso. Y, esto no, ya me gustó eso. Eso es lo que sucede en muchos grupos. ¿Por qué? Porque no quieren batallar, no quieren trabajar, no quieren tener ningún problema, y eso no es correcto. Donde quiera que esté uno va a tener problemas. Así es. Y así que contrariedades por causas de la palabra, y pues ya inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego vienen las preocupaciones de la vida y los encantos de la riqueza y ahogan la palabra. ¿Oye? Preocupaciones de la vida. ¿Quién no tiene preocupaciones de la vida? Todo el mundo tenemos. Y unos más que otros. ¿Sí? Y si se clava uno ahí, no, la palabra de Dios no va a dar fruto. ¿Sí? Así es. Y luego también la otra,
los encantos de las riquezas. También. O sea que anhelar cosas de lo que uno tiene. Más. ¿Verdad? Eso no hay llena. No hay llenadera. El que tiene un carro quiere otro. El que tiene una casa quiere otra. El que tiene así. El que tiene un vestido quiere tener otro vestido. El que quiere tener así. Un celular, otro. El más nuevo. Sí, así es. Un iPhone. El último que ha salido. Así. Y ahí va. Y siempre está así sobre eso. Y la palabra ¿qué? ¿Y Dios qué? Lo deja al último. Nada. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que se va a condenar? No. Hay que acordarnos que al final de los tiempos vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque en primer lugar Dios es misericordioso, es una. ¿Sí? Una persona que se portó mal, pero totalmente mal, toda su vida, y al final se arrepiente, pues Dios lo perdona. Pero se la pasó haciendo bien mal todavía, mira, y se robó, mató, no sé cuánto, pero al final de su vida dice, Señor, perdóname, entonces que pum, se lo lleva a Dios. ¿Cuál es el problema? Ese es el caso del que murió a un lado de la cruz. Así es. Pero no es la enseñanza de Cristo que nosotros nos esperemos hasta que vayamos a morir. Esa no es la enseñanza de Cristo. La enseñanza de Cristo es que estemos atentos porque no sabemos el día ni la hora. Esa es la enseñanza de Cristo. En otras palabras, mantenernos firmes. ¿Ok? Sí. Ok. Bueno. Entonces dice aquí, pues que las preocupaciones de la vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. ¿Sí? Por ejemplo, una persona que se casa va a tener muchos problemas. Y si se deja ahí con los puros problemas de su hogar, así de su casa, pues ya la semilla se marchitó, ya no dio fruto. Porque una persona que está soltera no tiene tantos problemas como una persona que está casada. Y eso lo dice el apóstol San Pablo. Dice el apóstol San Pablo en una de sus cartas, yo quisiera que fueran como yo, porque él no se casó. Dice, porque la persona que está casada tiene su mente, su corazón en su marido o en la novia, en su esposa o en su esposo. ¿Sí? Tiene problemas. En cambio, el que está soltero, su preocupación total es Dios. Quiere agradar a Dios. En cambio, el que está casado quiere agradar a su esposa, ya se dividió. Quería agradar a Dios y a su esposa. Las dos cosas. Entonces, pues, así va la cosa, ¿verdad? Tiene muchos problemas. Entonces, cuando los problemas vienen encima, si no ponen cuidado, los problemas los sofocan y hacen que no haga uno lo que Dios quiere, ¿verdad? Así es. Hoy quise platicar de esto para ver cómo andamos. A ver cómo estamos. Habíamos dicho entonces ¿qué quería decir salvación? Salvación, recordemos que la palabra salvación quiere decir que la palabra salvación es que el hombre corre un peligro de separarse de Dios definitivamente. Y Dios quiere salvarnos de ese peligro. Porque la salvación es eso, librarnos de algo que nos amenaza, algo malo que puede pasar. Entonces, Dios nos libra de eso, de estar definitivamente separados de Él por toda la eternidad, sin la luz, lugar donde no hay luz, donde no hay vida, donde no hay amor, donde no hay paz, donde no hay quietud, donde no hay alegría, donde no hay gozo. Eso es. No, todo lo contrario. ¿Sí? Lo contrario. Donde hay odio, violencia, donde hay
estrés, dolor, sufrimiento, todo eso. Entonces eso nos quiere librar a Dios. Eso es salvación. Y se podía ampliar todavía mucho, mucho. Y eso es lo que nosotros, como discípulos, que somos de Jesús, debemos saberlo bien amplio, amplio, amplio. Nos ha arrancado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado a su reino de su Hijo. Esa es salvación. Nos ha comprado a un precio muy alto. Jesucristo, esa es salvación. Te fijas, está amplio. Bueno, aquí vamos a terminar con este tema.